Buenas tardes a todos. Em, Vamos a grabar este sermón de nuevo. Por eso lo va a escuchar diferente a los demás. Eh, lo voy a grabar aquí en casa, ya que la grabación original que se predicó en el servicio am, ya no se pudo guardar. Así que vamos con la intención de que esté completo la serie donde los puede encontrar, o sea en Spotify o en nuestra página, o en YouTube parece que también, para que esté completo. Pues vamos a grabarlo de nuevo. Entonces va a ser en el libro de Génesis, capítulo 1, de los versos verso 3 al 31. Yo lo voy a leer de la versión Nueva Biblia de las Américas, de la traducción Nueva Biblia de las Américas, y usted me puede seguir en la versión que tenga. Y dice así, el verso 3 del capítulo 1 de Génesis, dice: Entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Dios vio que la luz era buena, y Dios separó la luz de las tinieblas. Y Dios llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde, y fue la mañana, un día. Entonces dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Dios hizo la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y así fue. Dios llamó la expansión cielos, y fue la tarde, y fue la mañana, el segundo día. Entonces dijo Dios: júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos, y que aparezca lo seco. Y así fue. Dios llamó a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas llamó mares. Y Dios vio que era bueno. Entonces dijo Dios: produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla, y árboles frutales que den su fruto con sus semillas sobre la tierra según su especie. Y así fue. Y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semilla según su especie, y árboles que dan su fruto con semilla según su especie. Y Dios vio que era bueno. Y fue la tarde y fue la mañana, el tercer día. Entonces dijo Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales y para estaciones y para días y para años, y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. Dios hizo los dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominio del día y la lumbrera menor para dominio de la noche. Hizo también las estrellas. Dios las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para dominar el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios vio que era bueno. Fue la tarde y fue la mañana, el cuarto día. Entonces dijo Dios: llénense las aguas de multitudes de seres vivientes, y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y Dios creó los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, de las cuales, según su especie, están llenas las aguas, y toda ave según su especie. Y Dios vio que era bueno. Dios lo bendijo, diciendo: sean fecundos y multiplíquense, y llenen las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y fue la mañana, el quinto día. Entonces dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganados, reptiles y animales de la tierra según su especie. Y así fue. Dios hizo las bestias de la tierra según su especie, y el ganado según su especie, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y Dios vio que era bueno. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen,
conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. También les dijo Dios: miren, yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla. Esto les sirva de alimento, y a todo animal de la tierra, a todo ave de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida. Les he dado toda planta verde para alimento. Y así fue. Dios vio todo lo que había hecho, y era bueno en gran manera. Y fue la tarde, y fue la mañana, el sexto día. Que Dios bendiga su palabra. El título del sermón hoy es El Dios que habla, ordena y satisface. El Dios que habla, ordena y satisface. El relato de la creación nos enseña sobre el poder, el propósito y la bondad de Dios. Entonces esto nos llama, como su creación, como creyentes ahora, nos llama a adorarlo, a obedecerlo y a confiar en él. Génesis 1 no es solo un relato histórico científico, es profundamente teológico. Nos revela quién es Dios, cómo ha ordenado el mundo y cuál es su propósito en todo lo que ha creado. Nosotros creemos, ¿verdad? Como creyentes, afirmamos la autoridad suprema de las Escrituras, de la soberanía de Dios sobre todo, y que todo existe para su gloria. Entonces, hoy veremos cómo Dios habla para crear, cómo ordena con propósito y cómo declara que todo es bueno. Y todo esto debe llevarnos a vivir para Él. Y repito, que el relato de la creación nos enseña sobre el poder, el propósito y la bondad de Dios, llamándonos a adorarlo, a obedecerlo y confiar en Él. En otras palabras, a vivir para Él. No voy va a ser, este sermón va a ser expositivo, pero no va a ser necesariamente verso por verso, pero sí vamos a ir en cierta orden. En verso 3 vemos, dice que entonces dijo Dios: sea la luz. Dios dijo: sea la luz. ¿Y qué sucedió? Hubo luz. Entonces podemos observar que Dios crea con su voz. Podemos ver y observar que su palabra tiene poder, tiene autoridad y efectividad.
El hecho de que Dios creó con su voz, mis hermanos, afirma que Él es Dios y no hay otro como Él. Nosotros podemos relacionarnos, identificarnos con crear cosas, con hacer cosas, pero siempre es con nuestras manos. Siempre usamos nuestras manos. No es, no somos como Dios como para poder crear con nuestra voz, pero dijo Dios, sea la luz, y hubo luz, ¿verdad? Esto me hace pensar de hoy en día, en estos tiempos que vivimos, que hoy podemos creer que somos como dioses, nos podemos sentir que tenemos algún tipo de autoridad y poder cuando decimos, Alexa, prende la luz de la sala. Alexa, apaga la luz de la cocina. Y Alexa, siendo computadora, ¿verdad? O eh, un cierto inteligencia artificial, obedece esos mandamientos. Pero lo obedece no tanto porque nosotros lo decimos, sino porque ya fue programada para obedecer ese tipo de mandamiento. Pero no es así. Dios no es así. Dios de la nada, mis hermanos, creyó y lo hizo con su voz. Sea la luz y hubo luz. Entonces, ah, vemos su poder, su autoridad y efectividad. Ah, y eso nos tiene que recordar que la palabra de Dios es suficiente y es eficaz. Que Dios no necesita herramientas, el hecho de que Dios no necesita herramientas ni ayuda externa para obrar, mis hermanos, eso nos tiene que asombrar. Eso nos tiene que asombrar que ese es el Dios de quien adoramos, es el Dios que nos escogió a nosotros, el que nos amó, el que nos creó. Um, el hecho de que Él lo hace con su palabra. Y esto es hermoso, mis hermanos, de parte de nuestro Dios. Saber que esa misma palabra que creó la luz, en el verso 3, mis hermanos, es la misma palabra que hoy mismo, de cual hoy mismo podemos confiar. Así como también una orden del presidente tiene peso legal inmediato. La palabra de Dios tiene poder absoluto para crear y transformar. Entonces podemos confiar en la palabra de Dios. Podemos confiar en la palabra de Dios. El universo no fue creado con herramientas humanas, ni mediante un proceso uh, evolutivo incierto. No fue evolución, fue creado por la palabra poderosa de Dios. Y esta misma palabra que creó la luz, separó las aguas, formó la tierra y dio vida a toda criatura, es la palabra que hoy nos habla a través de las Escrituras, como enseña Hebreos 11:3, que es lo que nos dice, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. La confianza en la palabra de Dios es fundamental en la vida cristiana. Es fundamental. La Biblia no es un conjunto. La palabra de Dios, mis hermanos,
o lo que es la Biblia, que hoy tenemos como Biblia, no es un conjunto de consejos humanos, sino la revelación perfecta e infalible de Dios. Entonces, ¿qué implica para nosotros? Al saber que esta es la palabra que tenemos, que esta palabra es la que la cual deberíamos de poner nuestra confianza. Tenemos que leer la Biblia diariamente como un acto de fe. Cuando abres la escritura, escuchas la misma voz que creó el mundo. ¿Has pensado en eso? Es la misma voz que creó el mundo. Lee tu Biblia diariamente. Al hacerlo, como lo he dicho, es un acto de fe. Es cada vez que abres tu Biblia, lo estás leyendo confiando que por fe lo que estás leyendo es la verdad es la verdad de Dios, es la verdad de la palabra de Dios. Y lo que te dice, lo que tú lees, lo que tú estudias ahí en esa palabra es la verdad. Entonces es un acto de fe. ¿Qué más nos implica? Que podemos creer en las promesas de Dios, incluso cuando las circunstancias digan lo contrario. Su palabra creó el universo, mi hermano, mi hermana. Si su palabra creó el universo, también puede renovar tu mente. Si su palabra, escucha eso una vez más, si su palabra creó el universo, también puede renovar tu mente. No solo eso, también sostener tu alma y salvar al pecador. ¿Puedes creer en las promesas de Dios? ¿Estás creyendo en las promesas de Dios? Te quiero recordar que lo puedes hacer porque es el mismo Dios que creó todo por su palabra. La última implicación es que como confiamos que la escritura es la palabra de Dios, debemos de rechazar filosofías e ideologías que contradicen la escritura. Mis hermanos, no pongas tu confianza en la opinión popular, sino en la palabra que permanece para siempre. La palabra que permanece para siempre. Primera de Pedro 1:25. En, de los versos de los versos 6 a 10, versos 6 al 10 y versos 14 al 19. Vemos cómo Dios ordena. Vemos cómo Dios ordena. Y esto es importante, mis hermanos, porque vemos cómo Dios establece distinciones entre luz y oscuridad, entre aguas arriba y abajo, entre
la tierra y el mar. Podemos observar eso en estos versículos. Y entonces, ¿qué es lo que nos enseña? Qué nos enseña de Dios? ¿Qué doctrina nos enseña? Que Dios es un Dios de orden y no de confusión. 1 Corintios 14:33. Esta separación refleja ley moral y estructura divina. Entonces, esto nos enseña cómo Dios también ha establecido límites y roles con sabiduría y santidad. Dios es un Dios de orden, mis hermanos, y esto es buena noticia para nosotros. Esto es algo que, ah, que Él no solo lo hizo una vez, sino que lo sigue haciendo y lo hace lo hizo en nuestras vidas. Él trajo orden a donde había caos, porque Él es un Dios de orden. Y eso es lo que Él hace, mis hermanos. Dios ordena su creación para que funcione con armonía. Es lo que vemos en estos pasajes, pero también, mis hermanos, cómo Dios ordena nuestras vidas para que haya también armonía con Él. También vemos cómo cuando Dios dice, produzca la tierra vegetación, llenen las aguas, una multitud de seres vivientes, como Dios también llena su creación y cómo crea o creó vida con un diseño. Vemos que Dios llena su creación con vida, con variedad y belleza, todo según su especie. Y esto nos recuerda también de que Dios no hizo nada, no hizo nada, o nada es producto del azar, sino que todo fue hecho con diseño, intención y sabiduría. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo. Porque Dios es el creador. Porque Él es un Dios de orden. Entonces, repito, todo fue hecho con diseño, intención y sabiduría. Y sabe que esta diversidad glorifica a Dios y revela su creatividad. La diversidad glorifica a Dios, mis hermanos. Yo creo que es algo que tenemos que recordar como seres humanos, que Dios no solo hizo uh, una raza, una raza que solo esa raza uh, va a glorificar a Dios, mis hermanos. No, Él hizo una diversidad de, de razas, de gente, de color, de color de piel, diferentes colores. Y esta diversidad, mis hermanos, glorifica a Dios. Y tenemos que acordar esto porque así como Dios ama a todo ser humano, usted y yo fuimos llamados a amar todo ser humano, no importando su color,
o de a dónde venga. Al reconocer esto tiene que también quitar eh, cualquier pedacito de racismo que haya en nosotros como creyentes. No podemos pensar que solo nosotros, solo tu raza es el mejor. No, la diversidad glorifica a Dios y revela su creatividad. Y vio Dios que todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Verso 31. Dice que era muy bueno. Dios declaró que era muy bueno lo que él hizo. Vemos en el verso 26 al 31 que la creación culmina con el ser humano, que fue hecho a su imagen y semejanza. Hay una doctrina cristiana que se llama, o más bien la doctrina del Imago Dei, que significa que el hombre tiene dignidad, el hombre tiene propósito y capacidad moral y espiritual. Y esto es lo que hace que reflejemos, que podamos reflejar a Dios. Esto es lo que Dios hizo en nosotros, lo que creó en nosotros para poder reflejarlo a Él. El hecho de que tenemos dignidad, propósito, capacidad moral y espiritual. Esto lo hizo Dios. Esto es ser hecho a su imagen y semejanza. Tenemos la capacidad. ¿Para qué? Para glorificar a Dios y gozarnos de Él para siempre. ¿Qué es el propósito último, máximo de Dios, de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre? Eso es el deseo de Dios, que lo glorifiquemos todos los días, que nos gocemos en Él. Entonces esto implica responsabilidad, uh, dominio con sabiduría, trabajo con propósito y vida con temor del Señor. De estas maneras, mis hermanos, podemos glorificar o glorificaremos a Dios y nos gozaremos en Él. Cuando practicamos el dominio con sabiduría, el trabajo con propósito y vida con temor del Señor. Entonces tenemos que entender y saber que somos portadores de su imagen y tenemos que vivir de esa manera, vivir como portador de su imagen. Por eso Dios dijo, hagamos el ser humano a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El ser creado a imagen de Dios no es solo una frase poética,
sino una declaración de identidad y misión. Quiero decirte una vez más, no eres producto del azar, sino de un diseño divino. Fuiste creado para reflejar el carácter de Dios en la tierra, en tu trabajo, relaciones, decisiones, emociones y moralidad. Como mencioné hace rato, el Imago Dei es fundamental para entender el valor de la vida humana, la ética y nuestra responsabilidad ante el Creador. Aunque el pecado ha distorsionado esa imagen, Cristo vino para restaurarla en los que creen. Colosenses 3:10. Cristo vino a restaurar lo que el enemigo, lo que el pecado ha distorsionado. Nuestra imagen, o esa imagen que debería reflejar a Dios, que debería estar conforme a su semejanza. Entonces, ¿qué implicaciones prácticas, mis hermanos? Primeramente, vive con dignidad y humildad. No eres un simple animal evolucionado. Tu valor no depende de tu productividad, sino de tu creador. Escucha eso, tu valor no depende de tu productividad, sino de tu creador. Trata a los demás con respeto. Esa es otra implicación. Trata a los demás con respeto. Incluso a quienes piensan diferente, a los que se ven diferente a ti. Todos llevan la imagen de Dios. No importa si se ven diferente a ti. Tienes que entender que llevan la imagen de Dios, aunque esté dañada por el pecado. Trata a los demás con respeto. La última implicación, esfuérzate por crecer en santidad. Esfuérzate para crecer en santidad. Dios te creó para parecerte más a Él. Y esto incluye amar la justicia, odiar el pecado y vivir para su gloria. Efesios 4:24. Esfuérzate por crecer en santidad. Dios, todo lo que había hecho, Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Mis hermanos, la creación es buena. La creación es hermosa. Es bella, es asombroso. Pero la creación no es Dios. En muchas culturas, incluyendo la nuestra, existe la tendencia de idolatrar la naturaleza. Juntamente con la naturaleza también idolatran el cuerpo, el dinero, incluso la familia. Pero cuando adoramos a algo creado en lugar del creador, invertimos el orden de la creación y caemos en idolatría. Y ahí es donde tenemos que cuidarnos. No caer en esa tentación de idolatrar lo que fue creado. Como uno que hizo un telescopio grande, un científico, ¿verdad? Hizo un telescopio grande y pues lo apuntó hacia el espacio y descubrió
a una estrella muy lejana. Y muy bonita la imagen y muy bonito lo que se vio por el telescopio. Y le aplaudieron, le dieron premios, muchas cosas, lo reconocieron. Pero en verdad, ¿qué es lo que hizo? Solamente descubrió algo, una estrella. Pero ¿qué de aquel que creó esa estrella? Que creyó esa estrella, que creó el universo, que creó las planetas, que creó todo lo que se ve allá afuera, en los cielos, en el espacio, en el universo. Qué asombroso todo eso. Pero más que nada, qué asombroso es nuestro Dios. Y no solo eso, tenemos que recordar que todo lo creado existe para glorificar a Dios. Entonces todo, mis hermanos, apunta a Él. Todo apunta al Creador. Y debemos adorar al Creador. Entonces evite cualquier forma de idolatría moderna, como el materialismo, el hedonismo o el culto al éxito. Cuidado con lo que es aceptado hoy en día como el selfie, que todos somos culpables de hacerlo, pero cuidado que no nos lleve a lo que es la idolatría de nosotros mismos o de lo humano. Entonces evite cualquier forma de idolatría moderna. También disfruta de la creación. Puedes disfrutar de la creación, no hay problema. No, eso no quiere decir que eh, eh, lo estás idolatrando. Puedes disfrutar de la creación con gratitud, pero no pongas tu esperanza en ella. Entonces cada paisaje, cada estrella, cada célula apunta al Creador. Disfruta de la creación. Disfruta de lo que Dios ha hecho, ha creado. Y que esto te permita cultivar un corazón adorador. Que todo lo que ves, la creación de Dios, todo lo que, uh, no solo la creación hacia afuera, sino que también en ti, lo que Dios, como Dios te creó, el hecho de que Dios te creó, esto debe cultivar un corazón de adorador, saber que Él es digno de toda alabanza. Entonces participa activamente en la adoración congregacional, en la devoción personal, reconociendo que solo Dios merece nuestra alabanza total. Él es digno. Después de leer todo este capítulo 1, aún lo que sigue, pero el capítulo 1 nos habla de un Dios todopoderoso. Nos revela al Dios soberano, sabio y bueno. Vivimos en su mundo, bajo su autoridad, para su gloria. Este mundo no es de nosotros. Muchas veces el ser humano actúa de esa manera, pero no es de nosotros, es del quien lo creó, nuestro Dios todopoderoso. Aunque el pecado ha afectado esta creación, Cristo, la verdadera luz del mundo, vino para restaurar lo que fue quebrantado.
Entonces, que vivamos en obediencia a su palabra, confiando en su poder y adorando su majestad. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque ahora mismo, Señor, nos recuerdas de quién eres tú y no solo nos recuerdas, sino que para muchos, Señor, te sigues revelando a ellos al no conocerte hasta ahorita, Señor. Ahora pueden saber, Señor, quién hizo todo esto, quién creó, quién es el creador de todas las cosas. Eres tú, Dios. Cuán grande eres tú en verdad, Señor. Mi Dios, gracias porque no solo creaste, Señor, sino que hiciste todo con propósito, con un propósito, Señor. Y todo eso, Padre Santo, Señor, te glorifica a ti, Señor. Y por medio de esa orden, Padre Santo, que tú estableciste, mi Dios, podemos gozarnos en ti, Señor. Señor, ayúdanos a confiar en tu palabra, Señor. Esa misma palabra que creó la luz, que creó los cielos y la tierra, Señor, y todo lo que hay en ella. Ayúdanos a confiar en esa palabra. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque tú veniste a poner esa misma luz que se creó. Tú eres esa luz que vino en nosotros, que brilló en nosotros. Y el Espíritu Santo que estaba en el principio también, que estaba ese espíritu, tu espíritu que se movía sobre la superficie de las aguas cuando la tierra estaba sin orden y vacía, así como nuestras vidas sin Cristo. Tú viniste y pusiste orden en nosotros. Gracias. Gracias porque en cada momento o en cada parte de tu palabra, Señor, de las Escrituras, podemos conocerte, Señor. Mi Dios, ayúdanos todos los días, Señor, a poder glorificar tu santo nombre y a poder gozarnos en ti, Señor. En nombre de Jesús. Amén.